A la hora de analizar cuándo es cuando se toma una toma de datos en un proceso, siempre es ante una intrusión o ante un incidente que ha ocurrido en los sistemas. Lo primero que debemos hacer, y más importante, es ver cuál es la escena del crimen. Una vez que veamos la escena del crimen, tenemos que acotarla y establecer un perímetro. Esto, que realmente puede sonar muy sencillo, es muy complejo cuando estamos en sistemas de redes. Tenemos que acotar dónde está, hasta dónde queremos llegar, cuál es el proceso por el cual queremos llegar y hasta dónde estamos dispuestos y cuánto tiempo tenemos para analizar esa escena del crimen. Factor tiempo es realmente importante en los sistemas, dado que muchas veces iremos viendo también que existe una volatilidad de los datos y los datos poco a poco van desapareciendo, con lo cual el factor tiempo es muy importante. Una vez que tenemos definida la escena del crimen, tenemos que establecer cuáles son los indicios, que no pruebas, ¿vale? Es importante cuáles son los indicios que tenemos. Es muy importante la cadena de indicios porque los indicios son lo que posteriormente analizados nos van a llevar a la consecución de las pruebas. Una vez ya tengamos todos los indicios y capturados, que hablaremos un poquito más adelante de la captura de los mismos, el siguiente paso que vamos a hacer es la captura propia del dato. La captura propia del dato, ¿para qué? Pues para básicamente poder analizarlo y trasladarlo a otro escenario, el trasladar todo a nuestro laboratorio forense, a nuestro laboratorio donde podemos hacer el análisis con mucho más tiempo y más detalle. Una vez que tengamos el análisis, la toma de datos, procederemos a investigación. Dependiendo los datos que hayamos capturado y cuál sea el objetivo de la pericia, la investigación irá hacia un lado o hacia el otro. Y una vez que ya lo tengamos la investigación, el 90% de los casos en el cual se cuenta con nuestro trabajo es para hacer una presentación de todo el informe y un análisis para los tribunales, ante los tribunales. A la hora de hacer la captura de las evidencias, recordemos que antes de trasladarlo a nuestro laboratorio y una vez definido y acotado cuál es la escena del crimen, tenemos múltiples evidencias y no tenemos, además, como peritos, como ingenieros informáticos, como forenses informáticos, no tenemos que desperdiciar y no valorar ninguna de esas evidencias. Las evidencias más lógicas en los sistemas informáticos es el disco duro, es un análisis de la red, pueden ser los correos electrónicos, puede ser cualquier otro dispositivo electrónico, incluso también tenemos la obligación de analizar otras evidencias que no tienen nada que ver con el mundo de la informática, como puede ser un correo impreso, cualquier otro tipo de papel o información que nos pueda llevar, junto con las pruebas informáticas, a conseguir unas conclusiones. A la hora de analizarlas, existen múltiples formas de analizarlas, pero siempre tenemos que seguir un mismo orden. El orden más importante, primero, volatilidad, importantísimo. No es lo mismo analizar un disco duro, el cual tendremos todo el tiempo del mundo, entre comillas, para analizarlo, que el analizar una memoria RAM de un ordenador que recientemente ha sido apagado y los datos poquito a poco comienzan a degradarse y a perderse. No es lo mismo un servidor que está en producción, en una gran cadena de producción de una empresa y que no se puede parar y continuamente se están sobreescribiendo datos, y nos pasa exactamente lo mismo, que poco a poco los datos que hayan sido o hayan podido ser eliminados pueden ser sobrescritos, machacados, ¿no?, como se dice en nuestro argot. Con lo cual, importantísimo, orden de volatilidad. A la hora luego de seguir con las capturas tenemos que diferenciar cómo lo hacemos. La captura se hace en frío o la captura se hace en caliente. La captura se hace con un ordenador apagado o con el ordenador encendido porque por los motivos que sean no podemos apagarlo. Imaginaros que realmente estamos haciendo un análisis del sistema informático de una central nuclear. No podríamos apagar los servidores para analizarlos, tenemos que hacer todo realmente en vivo. En el caso de que sea en vivo, tenemos que introducir software forense, hacer toda la toma de datos, pero realmente tiene que ser continuamente documentado todo lo que estamos haciendo. Es importantísimo que se documente cada paso de los que se hacen, que se diga con qué software se está haciendo, pero no solamente eso, sino que además ese software, si es un software de libre distribución como los hay en el mercado, se incluya junto con el informe con un código hash para que se vea que ese software no ha sido manipulado. Si es un software de código abierto, no ha sido manipulado precisamente para inyectar datos y poder manipularlos. Si es un software que requiere licencia, no estaría tampoco de más el que incluyamos la licencia, el número de la licencia. No hace falta el software porque ya es conocido, pero el número de la versión y el número de la licencia del mismo, ¿vale? Todo ello para que, si la otra parte hace una contrapericial, pueda comprobar los datos. En el caso de que sea en frío, que realmente es la mayoría de las veces con un sistema apagado,
Es muy sencillo, tenemos que coger lo primero todos los sitios donde se guarda la información, tarjetas, memorias, generalmente discos duros, y hacer una clonación del disco duro. Cuidado, clonación, no copia. Copia los archivos que en ese momento estamos viendo. Clonación va bit a bit guardando toda la información, con lo cual podemos luego restaurar todos los archivos, tanto los visibles como los que han sido eliminados, y se pueden recuperar total o parcialmente, dependiendo de los daños que hayan podido sufrir. ¿Cómo se procede a la clonación? Pues muy sencillo, la clonación se procede o bien con una máquina forense, una clonadora forense, o con software. Recomendamos limpieza, rapidez, transparencia de cara al usuario, el que sea mediante una clonadora forense. Extraemos el dispositivo, el disco del equipo, lo metemos en una clonadora y hacemos un clonado del mismo. No siempre se pueden hacer clonados. O bien no se dispone de la máquina en ese momento, o realmente la capacidad es superior o el sistema de discos es superior a lo que tiene la propia clonadora, o no existen tecnologías para clonar 500 discos duros seguidos, con lo cual en ese momento lo que tenemos que hacer es clonarlo con software forense. A la hora de clonar con software forense, repito, software forense, hay muchísimos programas para clonar pero que no son forenses, siempre tenemos que ir hacia software forense. Lo primero que tenemos que hacer es meter un bloqueador de escritura para que no infecte la prueba a la hora de hacer la copia. Es lo primero y lo más importante. Una vez que tenemos metido ese bloqueador, procedemos a hacer la copia de los datos, en principio de todo, y si no podemos, por capacidad, por objeto de la pericia, pues solamente de lo que fuera el objeto principal. Una vez que ya lo tenemos clonada toda la información, es muy importante que generemos un hash de la misma. A la hora de generar el hash, se puede generar vía MD5, vía SHA-256. La mayoría de las clonadoras y la mayoría de los softwares lo hacen con MD5. No recomiendo, bajo ningún concepto, que cuando generemos un código criptográfico sea únicamente bajo MD5. El motivo es muy simple, MD5 se rompió hace varios años, con lo cual, al ser un sistema de cifrado que ya se ha roto, podemos presentar dos pruebas con total contenido diferente, pero un mismo código M5, con lo cual deja de tener validez. Sabemos que es poco usual, pero existen herramientas de libre distribución en Internet para hacerlo, con lo cual ya pondríamos en entredicho la pericia presentada si la presentamos únicamente con MD5. Ante la duda, yo siempre recomiendo que se presente con los dos, con MD5 y con SHA-256. Tenemos clonadoras en el mercado de última generación que ya lo están haciendo, y bastante software, especialmente de libre distribución, que también te están generando tanto en MD5 como en SHA-256. Importante también que si la clonación la hacemos con software y ese software es de código abierto, tal y como he dicho antes, recordemos que ese software lo incluyamos en el medio digital, en un CD, en un DVD, en un llavero, lo incluyamos junto al informe y con el código hash que hemos generado. Básicamente por una cuestión de limpieza, de claridad y de que se vea que no se ha modificado ese software para inyectar otro tipo de pruebas que no son el objeto. Con respecto a la clonación, una vez que ya lo hemos hecho y hemos generado el hash, lo siguiente sería el etiquetado, el timestamping de la prueba. Es muy importante que el etiquetado sea un etiquetado robusto, sea un etiquetado complejo, pero a la vez que sea claro, que nos acordemos del etiquetado que estamos haciendo. No haríamos nada con un etiquetado totalmente 42 cifras, alfanumérico, tal, y luego realmente que no nos acordemos qué es. Importante poner la fecha, la hora, minuto, segundo en el cual se ha hecho la toma de los datos, y luego poner un código en el cual en nuestra propia base de datos interna de discos pues sepamos analizarlo y sepamos rápidamente vincular toda esa información al cliente en el cual hemos hecho la captura de la evidencia. Y posteriormente pasaríamos a la guarda y custodia ya de esa información. Generalmente lo que se suele hacer es, en el momento que has clonado un disco duro, que has clonado cualquier dato, memoria RAM, lo que sea, se hacen dos copias. Una es la que realmente se va a quedar archivada y se va a establecer cadena de custodia con ella, y la otra es la que va a pasar al laboratorio y con la que vamos a estar trabajando. A la hora de hacer la custodia, se suele siempre contar con la ayuda y presencia de un señor notario para que haga la custodia del disco duro. Cuando hace la custodia del disco duro o cualquier otro dispositivo, le daremos el timestamping y sobre todo habrá estado él presente durante el proceso de clonación y habrá visto la generación del código hash. Es muy importante que le expliquemos todo lo que estamos haciendo y que él proceda a la custodia con eso, de tal manera que si la otra parte el día de mañana quiere hacer una contrapericial, tiene el derecho a la defensa con total seguridad de que el notario le va a dar el código hash
va a ver que no se ha modificado, van a hacer una clonación también, exactamente como lo hemos hecho nosotros, sobre el disco del notario, y entonces van a poder analizar y contraperitar el trabajo que nosotros hemos realizado. Recordar, por último, que el tema de no siempre se puede llevar a un notario, son procesos que muchas veces tardan un mínimo de 3, 4 o 5 horas, no siempre es factible, y en el caso de que no se lleve un notario, deberíamos, ante el establecimiento de la cadena de custodia, deberíamos contar con la ayuda de varios testigos, ¿vale? Esos testigos les tenemos que explicar todo lo que estamos haciendo, y no sirve con que luego en nuestra pericial pongamos que hemos tenido 2 testigos y que han visto todo lo que hemos hecho, sino que deberíamos levantar un acta con los testigos de todo lo que hemos hecho, que ellos lo han entendido, que cualquier duda que han tenido se la hemos aclarado correctamente y que procedemos luego en ese momento a la custodia de la información. Si la custodia de la información, por el motivo que fuera, no la pudiera tener un notario, podríamos mirar la posibilidad de depositarla en un juzgado o en cualquier otro sitio de que nos ofrezca totalmente garantías. Esto es todo y muchísimas gracias.